Buenas tardes. Bueno, ante todo, mi más sincera gratitud a mi querido amigo y compañero secretario del Centro de Asturias, Jesús Hallado, por haberme escogido para presentar a este ilustre ponente y este interesantísimo tema. Quizá porque sabe mi afición a la historia de la Edad Media. Yo soy del ámbito del derecho, no de la historia, y bien conoce que aquella época tachada a menudo de oscurantista tiene bastantes luces muy desconocidas de las que nos va a ilustrar este ilustre profesor. Desde el ámbito del derecho sí quiero destacar que no muy lejos de aquí, las primeras cortes, el primer parlamento del mundo nace en el reino asturleonés en 1188, en la Edad Media, un dato muy desconocido. La primera vez que entran los ciudadanos en unas cortes, en un parlamento, la primera vez que se declaran derechos tan incipientes que están en nuestras constituciones como el de la inviolabilidad del domicilio, presunción de inocencia, etcétera. Cuando, como bien ha dicho nuestro presidente, se crea la Universidad de Salamanca en 1218 por el mismo rey. Cuando el Camino de Santiago, esa pista internacional, verdaderamente ese mercado de personas, de mercancías y, por supuesto, de espiritualidad, tiene mayor desarrollo. Y por eso yo creo que es muy importante que nos centremos hoy en esa época de la historia de la que somos herederos y en un lugar tan emblemático como Asturias. Para ello, a una persona de extraordinario nivel académico como es don Jaume Aurel Cardona. Don Jaume nace en Barcelona, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, anteriormente lo fue de la de Barcelona. Su tesis doctoral fue sobre la cultura de los mercaderes en la Barcelona del siglo XV. Ha estado bastantes años de director del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Igualmente hay que destacar que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras también de la misma Universidad de Navarra. Tiene distintos libros, pero voy a destacar concretamente dos de ellos que se refieren a la ponencia de hoy y uno que es muy significativo de su estudio de la Edad Media, como fue el tema del libro Autocoronaciones de los Reyes Medievales. Y relacionados con la ponencia de hoy, dos títulos muy interesantes que yo creo que son sugerentes de lo que va a ser su ponencia, seguro que brillante. Uno, Genealogía de Occidente, y otro, Legado de Gigantes. Yo creo que con eso está dicho casi todo. Nos va a hablar por qué lo verdaderamente específico de Occidente en la Edad Media. Muchas gracias por su presencia. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. No puedo ocultar mi satisfacción de estar aquí después de la amabilísima insistencia e invitación de Jesús. Por supuesto, saludar al señor arzobispo. Me siento, no sé, casi sobrecogido de su presencia, pero le agradezco muchísimo que esté aquí. Gracias, Francisco, por la introducción. Bueno, desde que Jesús mi idea es hablar, según las indicaciones que he recibido, unos 40 minutos, hasta las 7 más o menos, y como yo voy a decir algunas ideas que son un universo cada una de ellas, si alguien después quiere profundizar en alguna de ellas, pues obviamente puede hacerlo, ¿no? Aparte de sugerencias o pequeños debates o lo que sea. Cuando Jesús me preguntó, ¿no?, sobre qué tema podía disertar, efectivamente yo hace pocos años, uno un poquito hace más años y otro muy reciente, he publicado dos libros sobre los que voy a reflexionar hoy, ¿no? Uno es Genealogía de Occidente, que es un análisis de los diversos estadios, que después los pondré en la pizarra, por eso he pedido la pizarra, básicos, por lo que desde mi punto de vista pienso que Occidente se ha forjado, ¿no? Que es muy importante tenerlos en cuenta porque son diferentes estratos que se producen en diferentes periodos de tiempo y por tanto también hay que tener esta perspectiva cronológica clara. Y por supuesto el libro es una deliberada intención de decir, Occidente puede ser que ahora esté bajo ataque en muchos campos, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les es familiares las teorías postcoloniales, ¿no? Eso no es más que un ataque un poco más sofisticado a Occidente de lo que ha sido hasta ahora, pero que son trallazos contra Occidente. Y bueno, mi interés es, detrás del libro hay una agenda de decir Occidente tiene mucho que decir todavía en el mundo y Europa.
Y Europa porque dentro en el libro ya cuento que para mí hay 4 occidentes, ¿no? Occidente 1.0, que es Europa, Occidente 2.0, que es Latinoamérica, Occidente 3.0, que es Estados Unidos, y Occidente 4.0, que es ya toda lo que Occidente se expandió en otros territorios como Australia, Japón, Corea, que tienen reliquias, restos de Occidente, ¿no? Y por tanto, desde esta perspectiva, Europa, aunque ha quedado desplazada en la lógica del poder que se ha instalado en el mundo, el poder militar de Estados Unidos, el poder del terror de Rusia y el poder supuestamente económico o de todo tipo, demográfico por supuesto, de China, Europa tiene que encontrar una lógica que sea diferente a la de los tanques, ¿no? Y por tanto creo que tenemos que seguir defendiendo la idea de una Europa que puede aportar algo. Lo que es difícil es buscar formas, pero en eso estamos y creo que es un esfuerzo de todos. Formas de cómo Europa puede influir en este ambiente tan complicado que tenemos actualmente. Y el segundo libro, de mucho más reciente, es efectivamente El legado de gigantes, y el subtítulo es algo así, porque no me acuerdo estrictamente, pero algo así como 10 valores medievales para aplicar al mundo contemporáneo, ¿no? De lo que voy a hablar un poco. Valores que supongo que ya están muy claros algunos de ellos, como la lealtad, la fidelidad a la palabra dada, la veracidad. Por tanto, me parece que de candente actualidad, de que ojalá se pusieran más de manifiesto hoy día, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es que todo esto tiene como un detonante, que es en el año 2022, cuando empieza la guerra de Ucrania, febrero del 22, si no estoy equivocado. Uno de los periódicos de referencia españoles tituló a toda plana: Putin empieza una guerra medieval en Ucrania. Claro, yo pensé, la guerra de Ucrania tiene de todo menos de medieval. ¿Ustedes se imaginan en los 2 últimos siglos guerras donde no se hubiera afectado a la población civil? ¿Donde los niños y los mayores hubieran sido respetados? ¿Donde los contendientes se hubieran respetado, ganaran o perdieran? Ustedes me dirán, hombre, en la Edad Media también había barbaridades. Por supuesto, todos conocemos el sitio de Constantinopla de 1204 por parte de los cruzados. Pero cuando tú tienes un modelo, una lógica, todo el mundo que traspasa eso se convierte en una excepción a combatir. Hoy día lo que tenemos es un modelo, una lógica, que la guerra acaba afectando a todo el mundo, y de vez en cuando sabemos que hay alguna excepción de algún gobernante, de alguien que se porta dignamente, ¿no? Entonces, aquel día yo pensé, a ver, ¿tú qué puedes hacer por cambiar esto, no? O sea, ¿por qué seguimos utilizando el adjetivo medieval? Incluso gente que somos quienes reconocemos la maravillosa Edad Media, como muy bien ha dicho, te has referido a lo que los medievalistas consideramos la época grecorromana como oscura y el Renacimiento como oscuro, porque estamos tan entusiasmados de lo que vemos día a día en los documentos y en las imágenes, que lo otro no nos parece bárbaro, pero lo que nos parece bárbaro es que otras épocas consideren bárbara la Edad Media. Esto es lo que nos parece bárbaro, porque yo no soy de los que pienso que hay épocas mejores o peores. También es verdad que cuando me preguntan, digo, los estudiantes me aprietan y me dicen, a ver, tanto que te gusta la Edad Media, ¿tú te irías a la Edad Media? Digo, hombre, yo no sé si volvería a la Edad Media, porque la duchita de agua caliente por la mañana, bien que nos va casi todos, ¿no? Hay gente que se sigue duchando con agua fría y fantástico. Pero yo les digo, a ver, pero si me apretáis un poco, donde no querría haber nacido es entre 1920 y 1950. Con gente como Stalin, como Hitler, claro, como Pol Pot. Esa gente, es inverosímil encontrarse en la Edad Media. Y eso que había gente bruta como Federico II Hohenstaufen, seguro que muchos de los aquí presentes saben a quién me estoy refiriendo. Pero el mismo personaje era redimible, acudía también a la iglesia para el perdón de los pecados. O sea, había una serie de contexto que ayudaba a que la gente no se volviera tan bárbara como nos hemos vuelto en muchos casos en la edad moderna, ¿no? Entonces, cuando vi eso, ¿no? Putin empieza una guerra medieval probablemente el que diseñó el titular, porque los titulares se consensúan en los periódicos, bastante gente, ¿no? Que vamos a poner de portada, y por tanto se piensa muy bien. Había gente erudita,
pero ellos mismos han caído tanto en la lógica de condenar a la Edad Media que utilizan como adjetivo algo que debería utilizarse como algo positivo. El otro día en una radio me preguntaban, ¿tú qué pequeño gesto harías para cambiar la mala fama que tiene la Edad Media? Yo respondí, empezar a no utilizar el adjetivo medieval como algo peyorativo. Empiecen por aquí, por favor, porque estoy seguro que entre todos, al menos, consideraríamos, y aquí viene la segunda idea introductoria que quiero establecer, valoraríamos más aquellas cualidades de la Edad Media sin las cuales no nos podemos reconocer. Occidente, por supuesto Europa, pero Occidente de las que voy a hacer referencia, ¿no? Occidente tiene 3 fundamentos conocidos por todos, pero de algún modo para la genealogía es importante ponerlos aquí, que son Jerusalén, Atenas y Roma. Estamos todos de acuerdo. Jerusalén nos dota sobre todo del monoteísmo y por tanto de la creencia que hay un Dios que cuida de nosotros, un solo Dios. Piensen que el antijudaísmo empieza cuando todas las sociedades alrededor de Israel, asirios, babilónicos, después griegos, romanos, egipcios, claro, para ellos es un reto moral pensar que hay un pequeño pueblo que tiene un decálogo que les ha dado su Padre Dios y que hay que tratar de vivirlo para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Eso es un trayazo contra todos los regímenes que o bien creían en muchos dioses que se humanizaban, como Atenas pensaba, o bien era un dios que era el faraón o que era el rey de cualquiera una de estas sociedades, ¿no? Por tanto, Jerusalén es una ruptura ya enorme y les debemos, claro, les debemos tanto como es obvio que les debemos. Atenas nos dota de estoy simplificando obviamente porque las genealogías son simplificaciones, ¿no? Pero ayuda mucho a comprender las cosas. Atenas nos dota de una capacidad de razonar, de no dar nada por supuesto, que eso es puro ADN occidental, ¿no? No creerse nada de entrada, sino pasarlo todo por el filtro de la razón. Esto, en principio, para los judíos no es un problema. Ahí tenemos los libros maravillosos de sabiduría, que, como se sabe, la sabiduría del Eclesiastés son libros donde hay una conjugación entre la cultura griega y el espíritu más puramente judío. Por tanto, lo bueno de estas capas es que una se va superponiendo a la otra y va cogiendo lo mejor de lo que tiene la anterior, cosa que es puro ADN occidental. Digo, aviso a navegantes hoy día, especialmente para toda la cuestión de la inmigración, que tampoco hay que caer en políticas ingenuas, pero yo soy de los que pienso que hay que aprender mucho del pasado, de lo que ha hecho Europa en el pasado. Ahora hablábamos, con mi colega Montserrat Herrero, que está aquí, hemos visto la estatua de Pelayo. Claro, yo le he dicho a Montserrat, le he dicho, ¿te das cuenta que está vestido como un romano? Es muy impresionante eso. ¿Por qué está vestido como un romano? Porque esa estatua evidentemente se ha hecho siglos después de la existencia de Pelayo, y lo bonito, todo el mundo sabe que Pelayo provenía de una mezcla de visigodo, a lo mejor un poco franco, ¿no? Era germánico puro y duro. Pero ya los germánicos mismos tuvieron tanta sabiduría como para recuperar lo mejor de los romanos. Y los españoles dijeron, oye, si tenemos esta tradición tan maravillosa, esta doble tradición hispano-germánica, ¿por qué vamos a desprendernos de una o de otra? Y ese es el espíritu con que se realiza toda esta asunción, ¿no? Luego vienen los Roma, para mí, y aquí es curioso porque aquí nos desgajamos de una de las civilizaciones muy dolorosamente, que es Rusia. Rusia no asimila el espíritu del derecho romano. O sea, pierde porque como saben, bueno, Rusia coge más la tradición griega propiamente, Bizancio, que se va más hacia Roma, ¿no? Hacia Moscú, que Moscú es la tercera Roma, ellos dicen, ¿no? Después de Roma, de Bizancio, y por tanto después viene Moscú. Pero, sin embargo, Occidente, de hecho Occidente, le llamamos Occidente en contraposición con el Oriente romano, la parte oriental de Roma, que es la que se va más, la Roma más
ya griega, bizantina y después rusa, ¿no? Y por tanto, aquí se pierde una parte muy dolorosa, insisto, se divide entre Occidente y Rusia, porque en cambio Occidente, que después se expandirá a Latinoamérica, a Estados Unidos, sí que acoge toda la tradición romana y sobre todo la tradición jurídica, ¿no? Ahí hay mucho que decir de San Pablo, como es precisamente el mismo el que recoge estas tres tradiciones. A mí San Pablo me parece un personaje fascinante desde un punto de vista estrictamente cultural, porque nadie le gana en ser judío, él lo dice así, escribe sus cartas en griego porque el latín le parece pedestre para transmitir cuestiones culturales y efectivamente todos los grandes conceptos teológicos surgen de la filosofía griega y es romano con orgullo, y lo dice, yo soy ciudadano romano. Por tanto, para mí San Pablo me parece un personaje fascinante en esta historia. Sobre estas tres tradiciones se asienta el cristianismo. Si aquí tenemos más o menos, ¿no? Los historiadores no podemos funcionar sin cronología, ¿no? Si aquí tenemos el siglo X a.C., ¿no? La época de David, de Salomón. Aquí tenemos el siglo V a.C., y tenemos ya la época, digamos, clásica romana, que es el siglo I, ¿no? El cristianismo, a partir del siglo I hasta el IV, en este caso, porque luego ya habrá otra capa, es cuando el cristianismo se va imponiendo en estas sociedades previas. ¿Cuál es la grandeza del cristianismo y qué moraleja saco en esta genealogía? Que el cristianismo es la única religión hasta entonces y desgraciadamente después que asimila estas culturas previas, pero al mismo tiempo se distingue de ellas. Voy a explicar esto por contraste. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la civilización rusa? Que la civilización rusa, la política se come al cristianismo. Y de hecho hoy día Putin sigue eligiendo, poniendo y deponiendo los obispos ortodoxos. Está completamente bajo su dominio. El Islam, ¿qué sucede con el Islam? Todo lo contrario, que es la propia religión la que se come todos los aspectos políticos y culturales. El velo, por ejemplo, que es una cuestión que los occidentales percibimos como completamente cultural, es asumido por la religión. En cambio, Occidente dice, no, bueno, el velo puede ser una tradición preciosa, que de hecho se sigue utilizando en Occidente, las monjas llevan velo. Sin embargo, lo distinguimos de una cuestión puramente religiosa. Y en las otras civilizaciones, las otras dos grandes civilizaciones, India y China, lo que sucede es que la religión queda como desaparece frente a la cultura. Son religiones que son más cultura que religión propiamente. Entonces, desde mi punto de vista, para esta genealogía, el cristianismo es algo que no abole las culturas anteriores, digamos, y de hecho es muy significativo, esto iba a hacer referencia después, pero bueno, voy diciendo ideas un poco desordenadas, pero que me interesa mucho. Es muy significativo que Jesucristo jamás se mojara en cuestiones políticas, sociales o económicas. Por ejemplo, no hay ninguna acusación explícita, ninguna denuncia explícita de Jesucristo con la esclavitud. Él dice, oye, trataros bien, pero incluso les dice a los esclavos que traten bien a los señores, que sean leales, pero no aparece como un revolucionario, quiere subvertir un orden social. Es muy interesante que poco después San Pablo sí que en su carta a Filemón dice, un momento, acoge a este esclavo como un hijo, pero no, San Pablo no se refiere a un ámbito legal. No le dice al propietario del esclavo, oye, demole la legalidad y acógelo. No, la razón que le das por amor. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo, la lógica no es de poder, no es económica, no es legalista. Siempre remite a una cuestión más de caridad entre la gente. Y por tanto, el cristianismo es capaz de respetar el orden del momento, esperando que los propios cristianos vayan mejorándolo. Y vaya si lo mejoraron. Porque Europa, por ejemplo, le debe a la Edad Media
que se superara el esclavismo, ni más ni menos, el gran sistema socioeconómico de la antigüedad. Mucha gente me dice, hombre, pero el feudalismo no lo vas a poner como ejemplo. No, hoy como ejemplo no, pero a partir del siglo X, XI, XII, cuando el feudalismo se superpone al esclavismo, yo me imagino a la gente dando gracias a Dios de que el feudalismo se impusiera. Porque por primera vez la vinculación entre el inferior y el superior tiene derechos y deberes por los dos lados. Cuando el esclavo respecto al señor no tenía ningún derecho, es solo el señor el que tenía derecho sobre el esclavo. En cambio, como ustedes saben bien, entre el vasallo y el señor se produce una vinculación de muy diversa naturaleza jurídica, que es que el señor también tiene derechos sobre el vasallo. En el libro Legado de Gigantes yo pongo un ejemplo que para mí es sobrecogedor y lo he estudiado muy de cerca porque soy particularmente especialista de la historia medieval de Cataluña. Hay un rey, Pedro el Católico, que conservó su apellido el Católico, que dio su vida por sus vasallos cátaros y albigenses, o sea, herejes, porque había hecho un pacto feudal con ellos de salir en su defensa cuando se sintieran atacados. Entonces resulta que, como el rey de Francia se moría de ganas de conquistar la Provenza, que en aquel momento, como ustedes saben, pertenecía a la corona de Aragón, el rey de Francia, que tenía ya bastante poder, se va al Papa de Roma y le dice al Papa, oye, que estos se están convirtiendo en herejes. Y entonces el Papa le dice, cruzada contra los herejes albigenses. Entonces llama a Roma a Pedro el Católico y le dice a Pedro el Católico, oye, estamos haciendo una cruzada, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, supongo que tú te unirás con ellos. Dice, no me voy a unir. Primero porque me parece que estamos mezclando cuestiones políticas con religiosas, porque se da cuenta, porque él lo está sufriendo, que al rey de Francia no le interesa ir contra la herejía, sino ocupar Provenza, como así sucedió, desgraciadamente para los intereses de Pedro el Católico. Pero Pedro el Católico va a la cruzada con los albigenses y muere en la batalla de Muret, 1213, en defensa de sus vasallos, ¿no? Lo cual nos indica, más allá del caso concreto, que es complejísimo, se han escrito ríos de tinta sobre el hecho, que, claro, el feudalismo respecto al sistema socioeconómico anterior mejoró muchísimo. Obviamente después el capitalismo, convirtiendo esa vinculación en un papel, en un contrato reversible, que era lo que no tenía el sistema feudal, mejora todavía. Pero hay que, antes en la comida hablamos de contextualizar, ¿no? Hay que contextualizar las cosas en su momento. Después, sobre esto, se sitúa nuestra querida Edad Media, que es más o menos siglos V al XV, como todo es una convención larguísima, pero más o menos esto, ¿no? Claro, ¿qué es lo que le debe la Edad Media a Occidente? Esa era la pregunta que yo me hacía, ¿no? En primer lugar, luego si tengo tiempo concretaré un poco más, pero no demasiado. En primer lugar, la Edad Media consigue algo absolutamente único, como he dicho antes, entre las civilizaciones, ¿no? Que es hacer una síntesis entre el cristianismo, que es la religión predominante, y las tres culturas, las tres grandes culturas previas, más una que es muy importante y a veces se nos olvida, que es el mundo germánico, ¿no? El mundo germánico es muy importante, por ejemplo, para la consolidación del Estado. ¿Por qué? Porque gracias a los germánicos, por ejemplo, tenemos la monarquía tal como la conocemos. Porque algunos hemos estudiado en el bachillerato que en Roma había una fase monárquica, otra republicana y otra imperial, pero esa fase monárquica no tiene absolutamente nada que ver con la que después hemos conocido, hemos heredado en Europa de ese mundo germánico, ¿no? ¿Por qué no tiene mucho que ver? Porque se refiere más a lo que eran las ciudades-estado de la antigüedad, la monarquía romana, que a una monarquía propiamente asentada como la que hemos recibido de los germánicos. Me conmueve hablar de esto aquí, ¿no? Una de las primeras monarquías, las Astur, ¿no? Pues hablar de esto es comprender lo que realmente sucedió, porque realmente, tal como se configura la monarquía en Europa, a partir de los primeros reyes como Pelayo, remite muchísimo más
a un mundo romano-germánico que a un mundo propiamente judío o griego y de esa monarquía romana, ¿no? Y por tanto hay como se añade esta tradición que por otra parte nos ayuda muchísimo a comprender en Europa la grandeza de Europa es que cada parte aporta lo suyo, ¿no? Entonces, qué agradecidos estamos los países latinos cuando nos llega un poco de seriedad del norte, ¿no? O sea, probablemente nosotros en el sur hubiéramos sido absolutamente incapaces de construir el estado del bienestar, tal como está concebido. De hecho, los grandes Adenauer, De Gasperi precisamente era italiano, pero mucho de la práctica del estado del bienestar nos llegó de los países más bien nórdicos y escandinavos, como ustedes saben, ¿no? Especialmente Suecia, y de ahí nosotros lo acogimos. Cada uno aporta esa parte, ¿no? Y después ya, claro, normalmente en la Edad Moderna, cuando los modernos que siempre... Ustedes saben que ahora Europa está siendo sobre todo denunciada por colonizadora, patriarcal, violenta. Bueno, pues yo pienso como intelectual, cuando estudio estas cuestiones de la Edad Media, que la modernidad es especialmente colonizadora de otros periodos. Por ejemplo, no sé si ustedes, seguro que muchos de estos nosotros lo hemos oído, Dante es el primer humanista. A ver, Dante es de principios del siglo XIV. Finales del XIII y principios del XIV, es puramente medieval. Es difícil encontrar un autor más medieval que Dante. ¿Por qué no le llamamos un autor plenamente medieval? Giotto es un autor prenacentista. Realmente es maravilloso Giotto, pero pocas imágenes son tan medievales como un cuadro de Giotto. Entonces, yo más bien digo, por ejemplo, Santa Teresa es una autora plenamente medieval. Porque ella nos dice en su autobiografía que leía obras de caballería. Y ella dice, y en perspectiva uno dice, pues es honesta, ¿no? Que le hicieron mucho daño, pero yo pienso, a lo mejor el espíritu heroico de Santa Teresa no lo hubiera tenido tan arraigado si no hubiera leído novelas de caballería, que es una cosa preciosa en la Edad Media, ¿no? El espíritu heroico, esa invitación a hacer cosas que están como por encima completamente de tus fuerzas, pero que esas lecturas a los medievales les ayudaba mucho a hacer este tipo de heroicidades, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos que son un poco demagógicos, pero que realmente nos muestran mucho de que grandes, digamos, logros de la Edad Moderna son más bien de la Edad Media. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes logros de la modernidad? En política, el Estado, ¿vale? Tenemos en política, el Estado. El Estado, cualquiera que sabe un poco de política, incluso de teoría política, sabe que empieza a surgir cuando las monarquías, que al principio son monarquías un poco, pues esas, como las de Don Pelayo, más bien centradas en lo bélico, en conquistar algunos territorios, cuando esas monarquías a partir del siglo XIII y XIV, con la expansión de las ciudades, empiezan a ser sedentarias, empieza a haber una corte, digamos, ¿no? Cosa que es más del siglo XIII y XIV, más de la Baja Edad Media. Y entonces ahí es cuando se empiezan a distribuir las tareas y los reyes empiezan sobre todo a hacer pactos fiscales con las ciudades. Ahora cuando yo como catalán vivo esto muy intensamente, lógicamente, ahora estamos en el terrible, ¿no? Bueno, es igual, no voy a poner adjetivos, proceso de negociación de la financiación catalana. Claro, cualquier medievalista sabe que lo primero que pedían las ciudades que se iban creando en Europa era autonomía fiscal, porque la capacidad de cobrar los impuestos, que además eran específicos suyos, del comercio, les permitía distinguirse de la lógica feudal, que era más rural. Para el rey era un chollo, porque el rey dice, perfecto, yo a ti te voy a dejar en paz porque no solo te daré autonomía fiscal, sino también jurisdiccional, para que tú te arregles con las cuestiones comerciales, tú dame un tanto al año, que eran cantidades inmensas, claro, porque en la ciudad había muchísimos más beneficios que en lo rural, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, la gente estaba muy agradecida para eso. Hay gente que dice, no, la monarquía en la Edad Media era despótica, autoritaria. A lo mejor sí, pero todos tenemos la experiencia que el jefe lo preferimos tener lejos, que muy cerquita.
Entonces, muchos de la gente que sufría por una cercanía demasiado próxima del señor feudal, al rey lo veía como una liberación, porque quedaba mucho más lejos. Y de hecho el rey tiene una lógica que ya no es para nada feudal. Por tanto, lo que conocemos como Estado moderno, que es verdad que autores como Hobbes y Locke son capaces de reflexionar ya en la Edad Moderna, se empieza a crear a partir del siglo XIII y XIV, ¿no? Otra cosa que le demos a la Edad Media, para bien o para mal, es el capitalismo. El capitalismo tiene mucho para bien, al menos en estas épocas, porque empieza a generar mucha riqueza en gente que antes no tenía casi nada, dependía solo de las rentas del campo, que eran realmente mucho más limitadas siempre, ¿no? Y por tanto, en las ciudades también del siglo XIII, XIV, sobre todo las reconocidísimas, ¿no? Venecia, Florencia, pero también en el norte, Amberes, Brujas, que son ciudades que se generan en la Edad Media, y no hay más que ir a estas ciudades, sobre todo Florencia, por ejemplo, pero en Países Bajos, ustedes habrán estado a lo mejor en Amberes, en Gante, son ciudades de una estética plenamente medieval, gótica, y ahí es donde surge el capitalismo, ¿no? Por tanto, otra vez, son realidades que es cierto que hoy tenemos que revisarlas, estamos en puro proceso de revisión, pero que en su momento generaron unas realidades muchísimo, digamos, mejores que las que había antes, ¿no? Y aquí tenemos otras dos barritas que se podrían abrir, ¿no? Una que daría muchísimo que hablar, que es el protestantismo. Esto es una escisión dolorosa que se produce sobre todo entre norte y sur en Europa, que es fruto de algo que con el tiempo Europa pues aprendió a valorar al menos la parte positiva que tenía, ¿no? Que es el protagonismo del individuo en la experiencia religiosa, pero obviamente esto ya es parte de lo que yo consideraría un poco más problemático de la Edad Moderna, y es significativo también que se empiece en la Edad Moderna, no en la Edad Media. Yo estoy arrimando el agua a mi molino, ¿no? O sea que de aquí, de las que estamos viendo un poquito peor, es un fenómeno plenamente moderno, ese sí, ¿no? Y después hay una cosa muy interesante a la que hemos hecho referencia ahora brevemente en la introducción también, que es la ciencia, ¿no? Las universidades son un invento de franciscanos y dominicos del siglo XIII, punto y aparte. Y es muy impresionante, no puedo extenderme aquí lógicamente, que el diseño que esos genios hicieron de la universidad sigue plenamente vigente, y si no lo sigue es una desgracia. Es decir, todo el tema de Bolonia, de medieval, tiene poco, pero eso, lógicamente, me llevaría demasiado y no quiero aquí proyectar mis demonios, ¿no? de la política universitaria actual en eso. Pero, sin embargo, cuando hoy hablamos de una universidad en Río de Janeiro, en Johannesburgo, en Seúl, en Tokio, en Pekín, estamos hablando del mismo modelo, básicamente. Y de hecho, los profesores universitarios que estamos aquí, sabemos que vamos a cualquier universidad del mundo y nos reconocemos en una institución. Entonces, me parece una maravilla, poco divulgada, que esa idea de la universidad fuera generada en un momento tan absolutamente medieval como el siglo XIII, ¿no? Y por tanto, este es otro gran valor que, efectivamente, Occidente le debe a la Edad Media, ¿no? Y a partir de aquí, pues surge, hay un momento pues absolutamente brillante, ¿no? De la Edad Media, que es la escolástica, ¿no? Que, sin embargo, antes se ha citado a Ratzinger, es muy interesante cuando Ratzinger dice que es como la segunda ilustración, ¿no? De hecho, la tercera, porque él habla de la primera ilustración, que es el mundo de la Atenas del siglo V, la segunda ilustración, que es ese enorme talento de los padres de la Iglesia que, para explicar los grandes misterios cristianos, en lugar de inventarse nuevas palabras, tuvieron la osadía, el talento de ir a la filosofía griega y persona, naturaleza, esencia, o sea, todos esos grandes conceptos, por ejemplo, para explicar la Santísima Trinidad, yo, que estoy años luz de su talento, hubiera dicho, oye, me invento nuevos nombres y a partir de ahí creamos una nueva filosofía. Porque no hay manera de explicar la Santísima Trinidad, desde luego, porque es un misterio, pero intentemos para la pedagogía no adaptar algo pagano, sino crear un nuevo lenguaje. No, pues los tipos con tantísimo talento recogen, que eso es absolutamente esencial para comprender la Edad Media y Occidente,
recogen los conceptos plenamente paganos, pero que les sirven a ellos para explicar estas realidades. Y esa tercera ilustración, que es la de la escolástica propiamente clásica, ¿no? La del siglo XIII, Santo Tomás y los autores que ya conocemos, pero sobre todo. Ya voy terminando. A partir de aquí, sobre todo digamos, si esto sería el siglo XVI, XVII, en el siglo XVIII, tenemos un movimiento que yo lo llamo ambivalente, porque tampoco me gusta demonizarlo del todo, que es la Ilustración, ¿no? La Ilustración, pasan varias cosas con la Ilustración. Primero, desgraciadamente para los medievalistas, y yo creo para la sociedad en general letrada, los ilustrados buscan una némesis, ¿no? Némesis es cuando uno se busca un enemigo para resaltar la propia identidad. Y por tanto, como ellos son el siglo de las luces, los que son oscuros son los medievales. O sea, gran parte de la fama que tiene la Edad Media, la mala fama, surge en este periodo. Esto es mucho más complicado, de hecho, perdón por la autopropaganda, pero en el libro yo distingo el del legado de gigantes, 10 periodos desde la modernidad donde el malentendido de la Edad Media va subiendo, ¿no? Desde el Renacimiento hasta la época posmoderna. Pero sin duda la época más dolorosa en ese sentido es la Ilustración, porque es donde se produce este contraste, ¿no? Sin embargo, la Ilustración tiene una cosa muy interesante para Occidente, que la recibe, aunque ellos no se dan mucha cuenta de la Edad Media, pero que profundiza en una gran adquisición de Occidente respecto a las otras civilizaciones, que es la distinción entre lo político y lo religioso, entre lo civil y lo eclesiástico, entre lo temporal y lo espiritual, entre lo sacro y lo profano, ¿no? Estas 4 categorías que son diferentes cada una de ellas, pero que en todas ellas, aunque aquí lo he reducido en política y religión, que es lo más aparente, me parece que también hay que dar a la Ilustración ese valor que precisamente lo cogen de la Edad Media. Antes Francisco ha hecho referencia a un librito mío, bueno, un libro porque me llevó 10 años, ¿no? La investigación de la autocoronación de los reyes medievales. Eso es una ceremonia preciosa que empezaron sobre todo los reyes castellanos, navarros y aragoneses, que consistía en lo siguiente. Nosotros cuando pensamos en una coronación medieval tenemos asociada la imagen del obispo poniendo la corona en la cabeza del rey, ¿verdad? Y de hecho, esto lo han vivido los supuestamente seculares ingleses hace, ¿qué?, 4 o 5 años, Carlos III, ¿no? La coronación del rey de Inglaterra. Es tercero, Carlos III. Pues vimos al obispo poniéndole la corona en la cabeza del rey. Pero los sabios reyes españoles, ibéricos españoles, lo que le decían era al obispo, le decían, mira, la ceremonia de la entrada del rey tiene 2 partes fundamentales, la unción y la coronación. Y le decían, ¿por qué no distinguimos la parte sacra de la ceremonia, que es la unción, y por tanto les dejan al obispo ungirles con el óleo sacro, que es una tradición que viene, como ustedes saben, de la coronación del rey David, cuando Dios le dice a Samuel, vete al pueblecito y ahí encontrarás a David, y entonces hace una primera unción privada, secreta, y después ya cuando David se incorpora al rey se hace la unción ya pública, ¿no? Por tanto, los reyes le dicen esto al obispo. Dice, ahora bien, cuando llegue el momento de la coronación, tú no tocas la corona, porque la corona es el símbolo del poder temporal, que ese lo tengo yo. Y eso es precioso, como los reyes españoles, se me entiende, para mí es, en fin, es difícil como medievalista no distinguir los reinados, pero se me entiende, los reyes hispanos, vamos a decir, le hacen al obispo y por tanto incluso a la iglesia, le hacen distinguir por primera vez completamente el ámbito político del religioso. Eso es siglo XIII-XIV, o sea que andamos ya realmente muy en la Edad Media, ¿no? Por tanto, la Ilustración, cuando estaba, digamos, fomentando esta sana separación, probablemente no era muy consciente de que ya en la supuesta España clerical es donde se había empezado a distinguir sabiamente lo político de lo religioso. En el siglo XIX pasa una cosa bastante desagradable desde mi punto de vista, que es el predominio de las ideologías.
las ideologías funcionan en buena medida como sustitutos de la religión. Aquí se produce una clericalización de lo secular. ¿Por qué? Porque para mucha gente que antes tenía un credo cristiano, las ideologías, especialmente marxismo y fascismo, pero también en cierta medida liberalismo, por eso hay obispos en el siglo XIX que sabiamente en ese momento se comprende la expresión y dicen el liberalismo es pecado. Lo dicen porque se dan cuenta de que para mucha gente se ha convertido en una religión, una ideología, que son las tres grandes ideologías, aquí hay mucho matiz entre medio, pero esas son las tres grandes ideologías que se reproducen hoy de algún modo, especialmente con los populismos radicales, ¿no? Tanto de un lado como de otro se reproducen estas ideologías, ¿no? Bien. Entonces, y ya en el siglo XX, yo lo que distingo como genealogía son las tres grandes fases del siglo XX, que son la época de entreguerras. La época de entreguerras en ese sentido es muy radical. Como ustedes saben, el movimiento cultural hegemónico en la época de entreguerras es el modernismo, ¿verdad? Aquí autores discrepan, pero bueno, para mí el modernismo no es una reacción contra la modernidad, que en cierta medida lo es, sino una profundización todavía más radical en algunas cuestiones de la modernidad, como el hiperracionalismo, el nihilismo, ¿no? Y por tanto es un momento muy radical que se enfrenta a esa tradición cristiana y por supuesto medieval a través de una exageración desde mi punto de vista de lo moderno. Bueno, esto es una frase, digamos, que habría que debatirla mucho, pero esa es mi interpretación de lo que sucede. Después viene la época de la posguerra, especialmente con el 68. El 68 no es particularmente original, sino que pone en práctica muchas de las reivindicaciones, muchas de ellas sanísimas, ¿no? Sabemos nación, raza, clase y género, las cuatro grandes reivindicaciones, las ponen en práctica, pero no innovan especialmente desde el punto de vista intelectual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y eso en la Iglesia, por ejemplo, hay muchísima experiencia, porque buena parte de muchos de los experimentos modernistas de la Iglesia de los años 60 es una referencia de algo que había sucedido en el mundo intelectual hacía 40 o 50 años. Por eso los observadores más, digamos, clarividentes de lo que sucede en la Iglesia, muchos movimientos de los años 60, ese progresismo, pues muchos dicen, bueno, pues que no es nada nuevo, porque esto ya se había hecho con el modernismo anteriormente. Bien. Y después, bueno, hoy estaríamos, y con esto voy a terminar, hoy estaríamos en una época posmoderna que se dice. Yo soy escéptico respecto a que la posmodernidad sea un movimiento más allá de lo moderno. Me parece que sigue siendo una exageración de lo moderno, aunque aquí también habría muchísimo matiz. Es una época en la que vemos que se radicalizan muchísimo algunas de las prácticas modernas, donde precisamente aquí se ha cortado completamente con la tradición. Aquí hay un matiz interesante, aunque un poco sofisticado, ya para apurar los últimos minutos. La posmodernidad es verdad que tiene una cierta simpatía por la Edad Media, esto lo entenderán rápido, me parece, porque la posmodernidad lucha contra todo lo excesivamente racional, demasiado ordenado, rígido, y por eso les encantan determinadas manifestaciones de la Edad Media. Por ejemplo, Abelardo es un filósofo muy reconocido en la posmodernidad. Por ejemplo, muchos de los filósofos posmodernos, esto, perdón por mi segunda cita a mi querida colega Montserrat Terrero, que lo ha estudiado mucho, por ejemplo, en la filosofía hay un giro teológico, paradójicamente. Entonces, porque muchos de estos grandes autores de referencia que tenemos, ¿no?, como el propio Michel Foucault, Jacques Derrida, pues el propio Michel Foucault utiliza muchísimas fuentes de los padres de la Iglesia. Es muy impresionante cómo un autor tan anticristiano puede basarse, es la paradoja del posmodernismo, ¿no? Bueno, y otros muchos autores que obviamente no voy a citar porque tampoco soy especialista, pero hay bastantes manifestaciones que nos dan un punto de esperanza, ¿no? Por eso me parece que hoy día también hablar de ciertas características de la Edad Media cuadra muy bien con una época que empieza
a decir, hemos llegado demasiado lejos en la modernidad, ¿no? Por tanto, y el mundo clásico tampoco nos acaba de satisfacer porque es demasiado, todo cuadra demasiado bien, ¿no? Entonces la Edad Media, como ustedes saben, tiene ese punto siempre muy original. Yo lo grotesco, en lugar de grotesco, a mí me parece que la gente confunde lo grotesco con lo original, con lo que se sale un poco de lo que tú te esperas, con lo que no lo enseña todo. O sea, el arte románico es el arte de los símbolos por excelencia, ¿no? Es sobrecogedor coger alguno de los cuadros de Picasso y compararlos con los pantocrátor románicos. Y es impresionante la similitud que hay, ¿no? La capacidad esquemática, simbólica que tienen los románicos, de los cuales los autores más posmodernos, modernistas y posmodernistas se han basado, ¿no? Bien, yo termino diciendo lo siguiente para dar pie a comentarios, ¿no? Claro, ¿por qué ahora podemos, de los 10 valores que yo distingo en ese libro, el primero, me costó un poco decidirme por este, pero bueno, después la gente me ha dicho, no, si es que tal como está planteado, pues cuadra, ¿no? El primero es recuperar el espíritu contemplativo. O sea, la Edad Media podía ser pobretona, más rígida en algunas cuestiones, ahora era extraordinariamente menos ansiosa que la actual. O sea, imaginaos de repente que nos quitan la ansiedad que todos tenemos en este mundo tan trepidante. ¿Por qué? Porque era una gente, para empezar, cuyo ritmo estaba determinado por las campanas de la iglesia y por el sol de la naturaleza. Entonces, este artilugio que yo tengo aquí delante con mi ansiedad para acabar a tiempo, nos está matando a todos. Bueno, ya me entendéis, es un modo de hablar, ¿no? No mata a nadie esto porque viene bien el tiempo, ¿no? Calcularlo y tal. Pero ese otro ritmo, entonces, otros de los valores que yo remarco allí, por ejemplo, que creo que la gente lo comprende, es que las palabras hagan referencia a realidades. ¿Ustedes se imaginan por un momento que los políticos se creyeran esto? Me parece que el mundo mejoraría bastante, ¿no? Hombre, es lo que he dicho antes, que alguno miente y tal, pero saldría de la cuadrícula. Y por tanto sería inmediatamente tildado de que es extemporáneo, de que hay que echarlo inmediatamente. Pues no sucede esto. Otro de los valores que remarco, que me parece fascinante en la Edad Media, es la capacidad de leer símbolos. O sea, la Edad Media podía ser más analfabeta, y lo era. Ahora, cuando tú ves esos complicadísimos retablos medievales, esculturas medievales tan simples, y tú sabes cómo sabían leerlo los medievales, te quitas la gorra. Pero ¿cómo podían comprender todo esto ellos? Pues lo comprendían, porque los artistas lo que les interesaba no era complicar las cosas, sino simplificarlas. Y la gente que no sabía leer se ponía delante de un dintel o de un capitel de un claustro y les explicaban la historia de Abraham. Y se quedaban con lo esencial. Y eso se le llama sabiduría. Nosotros podemos tener 200.000 datos, información, pero de eso al salto de la sabiduría es que ni nos damos cuenta de lo que implica. Entonces, hay cuestiones de esta tercera la quería resaltar, y luego la otra que quería resaltar también es el tema de la lealtad, ¿no? O sea, el ejemplo que he puesto de Pedro el Católico, ¿no? O sea, el ser firme con los compromisos que uno ha asumido o el no echarse para atrás. Entonces, el legalismo que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, que en parte nos ayuda porque nos genera un marco de seguridad, en la Edad Media tenía la contrapartida de que no existían, aunque ya existían, pero tantos documentos, pero al mismo tiempo la palabra dada valía más que 200.000 documentos. Bien, muchas gracias, yo lo dejo aquí para no aburrir más. Gracias. Muy bien, mi más cordial enhorabuena, porque era, como estaba previsto, una ponencia muy brillante. Yo me quedaría con el final, me quedaría con todo, ¿no? Pero el final, donde era una época donde no cabían o no era concebible que un dirigente fuera mentiroso. El compromiso de la lealtad a la palabra dada, pues todo muy, en fin, muy actual, ¿no?
Por lo Sí. tanto, la verdad es que recuperar aquellos conceptos medievales no nos vendría nada mal en la fecha actual. Dicho lo cual, vamos a abrir un turno de preguntas para los que quieran hacerle alguna pregunta o brevísima consideración. Gracias, porque es como lo de la pelota ya sin portero en el penalti, ¿no? Gracias, porque yo no puedo hablar de todo, pero este tema me parece muy relevante, ¿no? Muy relevante. Entonces, dos comentarios aquí. El primero es que hasta el siglo XII la innovación científica, la sofisticación cultural, el avance económico estaba tanto entre los árabes como árabes musulmanes, ya, como en China, ¿vale? En esta primera consideración que quería hacer, de algún modo el misterio o la providencia es que en el siglo XIII, tanto China como el mundo árabe musulmán van perdiendo fuelle con respecto a Occidente en estas tres grandes cuestiones, ¿no? Yo esto también parte de la argumentación que hay aquí es que en parte yo creo que esto es debido a que, por un lado, el mundo musulmán se vuelve hiperreligioso y, por tanto, muchas de las reglas religiosas invaden otros mundos que les hacen retroceder cuando la religión invade el mundo de la ciencia, invade el mundo de la organización política. En el fondo eso es un retroceso. O bien, como sucede en China, que precisamente porque no hay un espíritu que anima todo aquello, porque se pierde el sentido realmente religioso. A ver, hay un sentido como más espiritual, pero no hay un sentido propiamente de una religión que realmente te ayude a mejorar en todos los demás campos, ¿vale? Esta es la primera consideración, es decir, que efectivamente hasta el siglo XIII la vanguardia es completamente árabe. Y diré algo más, los árabes, siglos XI, XII, XIII, efectivamente, y sobre todo en esa época, o sea, el Islam es muy violento en los primeros siglos, sobre todo 7, 8, 9, y después con los otomanos, 15, 16, 17, ¿no? Pero por suerte también para España, ¿no?, y otros países del sur de Europa, a partir del siglo XI, como que se vuelve mucho más reconcentrado porque les interesan mucho las cuestiones científicas y las cuestiones también religiosas en el mejor sentido de la palabra. Y ahí es donde se produce el fenómeno Toledo, que lo digo como modelo, que se produjo también en Córdoba y en otras ciudades peninsulares. ¿Cuál es el fenómeno Toledo? La grandeza otra vez de Europa de saber asumir y asimilar lo mejor de otras tradiciones. Y como ustedes saben, toda la literatura, sobre todo filosófica, clásica, nos llegó por las traducciones que se hicieron, sobre todo en Sicilia y en España, de Averroes, Avicena, incluso autores judíos. Entonces, yo a los árabes, digamos que los pongo aquí en esta película como algo que incluso favorece todo esto en el momento en el que ellos se vuelven realmente, en el momento que lo llamo clásico del mundo árabe musulmán, sobre todo el árabe, porque el mundo persa lleva otra existencia bastante hasta el día de hoy. De hecho, Irán no tiene nada que ver con las potencias árabes, bueno, o las mini, la que es potencia es Irán, que son los persas, respecto a las mini potencias árabes del momento, ¿no? Entonces, todo el mundo árabe, que realmente es el que se expande hacia Mediterráneo, hacia nuestras tierras, es el que realmente entraría en esta historia sumando. Porque hay un intercambio entre intelectuales. ¿Cuándo deja de sumar? Cuando el propio mundo árabe se vuelve incapaz de hacer de su religión y de su filosofía algo realmente racional, cosa que, como ustedes saben perfectamente, no sucede con la escolástica, que ven una armonía entre la fe y la razón. Esta sería la respuesta un poco simplificada. Vale, suscribo todo, pero tengo dos comentarios, dos matices, ¿no? Yo tengo que ser honesto y no hacer como la modernidad que coge lo de la Edad Media y se lo apropia. Esas ideas, especialmente la del Dios Salvador, Dios Redentor, son más antiguas y tardoantiguas que medievales. Ahí habría que, claro, es que cuando uno lee, o sea, claro, Agustín es un autor, admito que me lo puedo apropiar perfectamente, pero yo le veo más tardoantiguo que medieval a Agustín, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Yo no hablo de la Edad Antigua, Vale, hablo de sí, San Gregorio de Lyon, Clemente de Alejandría, sí, no hablo de vale, perfecto. Vale, entonces,
Vale, entonces, respecto al segundo matiz que yo diría, yo creo que el primero es importante, el segundo matiz que yo diría es el siguiente, o sea, lo que verdaderamente me parece que marca la diferencia en la Edad Media es lo que has dicho al final de la razón y fe. Porque la creencia en un Dios ya la tenemos, como he dicho, del mundo judío, eso lo recibimos del mundo judío, y por tanto en la segunda parte sí que compro todo el ticket, porque realmente ahí es la Edad Media, en ese sentido, es la confirmación de que eso se puede hacer. Razón y fe, o sea, el compatibilizar los dos ámbitos, ¿no? Y dicho esto, me parece también muy recuperable de lo que has dicho y me gustaría enfatizarlo, que has hablado de la figura del Pantocrátor. Me parece que es una figura absolutamente, efectivamente, esencial en la Edad Media, porque cuando la gente veía esas representaciones de Dios, era muy sabio, porque la gente realmente se da cuenta de que era Dios Padre, pero Dios Juez también. Que es una idea muy de la Edad Media. O sea, la Edad Media, Dante refleja perfectamente, por eso digo que Dante es plenamente medieval. Dante es un autor duro. Yo siempre les digo a los estudiantes, para que me entiendan, Dante es como el Ola de la Edad Media, porque ahí están todos los célebres y todos los famosos están. Ahora, el Ola no pone a la gente en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. No hace ningún juicio moral, pero Dante es capaz de mojarse, se equivoca en algunos casos, pobres, ¿no? Los que envía al infierno y que uno dice, hombre, tampoco será para tanto, ¿no? Porque tal. Pero al mismo tiempo refleja muy bien esa doble idea del Dios salvador, pero del Dios también que es justo, ¿no? Y por tanto lo suscribo todo, salvo ese matiz que he dicho al principio, bueno, que veo que estamos de acuerdo también. No es una respuesta a esta pregunta, que me parece una contextualización de la extraordinaria ponencia que hemos escuchado, porque no era fácil dibujar este mapa que tiene geografía e historia, en donde hemos ido de menos a más hasta llegar a nuestros días, la pregunta que hacía esta señora. Llegando a la posmodernidad, yo ahí echo en falta justamente lo que ella está apuntando, porque el gran sociólogo Gilles Lipovetsky habla de la era del vacío, describiendo el momento actual, o lo que su colega Zygmunt Bauman habla de la época, de la era también del líquida. Vivimos en un momento líquido, es decir, no tenemos solidez y por eso somos tan gaseosos, ¿no? Entonces, este vacío que señala Lipovetsky, o esta liquidez que señala Bauman, nos está apuntando que la posmodernidad no es neutra. O sea, no es un estadio más tras este bagaje precioso del que hemos heredado, sino que esta posmodernidad se marida con lo terrible del nihilismo, que es en lo que estamos. Y cuando hay nihilismo, pues no tenemos un horror vacui, sino que es que no tenemos nada. Hemos perdido tantos valores que nos han fundamentado y ahora no sabemos propiamente por dónde podríamos seguir caminando con esperanza, que es el título, el leitmotiv de estas jornadas en Covadonga, ¿no? Entonces, para mí el nihilismo es precisamente la foto fija de este momento, en donde tendremos que dar una respuesta a los cristianos. Somos deudores y herederos de este recorrido, de este mapa preciosamente descrito. Ahora, no podemos quedar... Es verdad que nos han marginado. Yo decía en mis palabras introductorias que hay mucho interés en marginarnos, porque nos señalan como intrusos en esta especie de fronterispicio de una modernidad en la que no tenemos ni una palabra, por eso nos quieren mudos, ni una presencia, y por eso les gusta que seamos invisibles. Pero la palabra y la presencia cristiana también madura, también hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros excesos. Pero la palabra y la presencia cristiana, que hace las cuentas con todo este recorrido, es quizás más necesaria que nunca. Yo no voy a añadir nada, obviamente. Gracias, Jesús. Muchas gracias, don Jesús. Sí. Respecto a la pregunta, ¿no? ¿Querías añadir algo? No, es que no, Hombre, que han sido palabras preciosas y ya está. No.
No. Bien, he pedido otra palabra, pero Jerónimo tenía solicitada la palabra. A ver, yo empecé diciendo que olvidamos con demasiada frecuencia lo que a San Pablo le costó entrar en Europa. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de los Hechos de los Apóstoles? Que San Pablo, ni harto de vino, con perdón de la expresión, quiere ir a Europa, porque él en el plan, en la estrategia de sus viajes, siempre da la vuelta por Turquía y se vuelve hacia Palestina. Y probablemente en la idea de San Pablo siempre está el ir más al oriente que a occidente, porque ahí ve todo el mundo alejandrino-helenístico, donde realmente estaba la cultura atesorada durante siglos del mundo clásico. Entonces tiene ese sueño, ¿no? Y se le presenta un ciudadano, no sé si es un soldado, no, un ciudadano macedonio, ¿no? Y le dice, por favor, pasa a vernos, ¿no? Que si uno ve en el mapa es un brazo de mar realmente muy corto. O sea, que era una cuestión de mentalidad, no es que fuera difícil. Además podía también ir a través de la tierra, incluso si le apuraban cuando se metía más por Constantinopla y subía. Bueno, total, que él hace el esfuerzo, ¿no? Por lo visto, claro, nosotros ya no creemos en estas cosas, supongo que para bien, pero bueno, en el mundo antiguo los sueños era algo muy serio, ¿no? O sea, cuando alguien tenía un sueño es que era una manera de hablar de la divinidad para mucha gente, ¿no? Y entonces San Pablo, ¿por qué digo esto? Porque, claro, los árabes musulmanes, ellos sí que reciben una herencia muchísimo más rica que la que teníamos en la Europa occidental en aquel momento. Y por tanto, yo estoy completamente contigo que o sea, hay que respetar muchísimo eso, porque ellos recibieron con menos ruptura de la que tendemos a imaginar, porque nos hacemos cargo de un Islam actual donde todo lo, digamos, el pensamiento, lo intelectual, pues da miedo, lo que sea, pero ellos eran gente mucho más, digamos, sofisticada y adaptada a las ideas, ¿no? Entonces, todo ese patrimonio es el que me parece que hay que hacerse cargo, que es el que ellos fueron capaces de traer a Occidente. Y yo estoy persuadido de que eso enriqueció muchísimo también, particularmente en nuestras tierras también. Es decir, que siempre, y es normal, ¿no? que de pequeños pues hemos estudiado la Reconquista y tal, y bueno, y pues hay una parte real de todo eso, pero la otra cara de la moneda que no se dice tanto, y me parece que es importante remarcarla, es todo el beneficio que nos trajeron los árabes musulmanes, ¿no? Sí, el condicional. Muy bien. De las dos partes de su amable comentario, yo me quedaré. Voy a hacer un comentario del consumismo. La segunda la suscribo, por tanto. Entonces, yo me acuerdo lo que me marcó a mí como persona y como medievalista. Detrás de este libro, Legado de Gigantes, hay muchas de mis lecturas. Cada uno tiene las suyas. Yo, por ejemplo, hay dos autores que a mí me han marcado mucho y hay un tercero que es el que voy a decir. Uno es la literata Carmen Martín Gaite, que a lo mejor alguien la conoce, de la que ahora celebramos el centenario. Me parece un ejemplo maravilloso de generar personajes redimibles todos ellos, ¿no? Porque tienen problemas, pero luego, bueno, buenos, malos, no hay nadie definitivamente bueno ni definitivamente malo, ¿no? Esto es magnífico. Bueno, luego Josep Pla, de mi tradición catalana, un ensayista maravilloso que era capaz de escribir poesía a través de la prosa, ¿no? Y entonces se ponía en el auténtico contemplativo. Se iba allí a su pueblo de l'Empordà y entonces ahí reflejaba situaciones que te ayudan mucho a comprender. Y el tercero, no sé si alguien le dice algo aquí, el nombre Rogelio Altisent, o Rogeri Altisent. Rogeri Altisent era un monje de la abadía de Poblet, benedictino, con sus ropajes blancos, que de vez en cuando era profesor asociado de una universidad donde yo estudié durante 2 años, de Tarragona. Entonces él aparecía con todo su ropaje allí y el anticlericalismo fenecía allí, porque era un hombre tan respetado culturalmente que nadie se atrevía ni a hacer una sonrisilla. Momento en el que el traje talar tampoco es que estuviera muy de moda, porque años 80... Bueno, entonces, me acuerdo de una clase, él daba historia medieval, y yo tuve el privilegio de tenerle. Tiene una historia de Poblet de 1200 páginas, que si alguien quiere saber algo de Poblet, ahí lo tiene todo, o sea, no dejo detalle. Entonces un día apareció por la con sus ropajes y tal, estábamos 20 o 30 en clase, y dijo, toda la noche hasta que me he dormido he estado contemplando, gracias al sonido del ladrido de un perro que he oído en la lejanía, en la quietud de la noche. Claro, para nosotros,
bueno, ese móvil no, pero tal, reloj, móvil, tal, no sé qué. Un tío que el sentido de su vida es contemplar el ladrido de un perro en medio de la noche, ¿no? Claro, ese es el tipo de actitudes. Por eso, en parte, la esperanza, a mí al menos como medievalista y como cristiano, la percibes a través de la gente que tienes alrededor. O sea, un gesto así es que tiene unas consecuencias descomunales, o puede tenerlas, claro, también depende de dónde está uno, ¿no? Y lo que percibe uno. Entonces, yo lo digo también por el tema de que es verdad que es una época muy sombría, yendo al clásico, ¿no? A Eliot, ¿no? Sombría, para épocas sombrías la que vivió él realmente, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, la esperanza existe, o sea, la encontramos en medio. Entonces, contra consumismo, Althusser, o sea, que cada uno también tiene sus referentes, que tal. Yo cuando lo cuento en clase, yo creo que están viendo visiones, ¿no? Cuando yo cuento esto en clase, bueno, pero algo deben quedarse, porque este tío lo cuenta con una pasión que, oye, no sé, a lo mejor es verdad que le hizo efecto aquello, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que al final, Althusser respondía, porque falleció hace unos años, a una personalidad plenamente medieval. Porque no he hablado de esto, pero claro, un capítulo que dedico en el libro es a los benedictinos, la espiritualidad que nos dotaron. San Benito, en fin, patrón de Europa con todo merecimiento, ¿no? Entonces, me parece que respecto a las cuestiones estas que tanto nos abruman, también hay que saber encontrar los pequeños resquicios donde poder encontrar la esperanza, ¿no?